Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, el planeta o el universo desde el cual nos estén acompañando esta nochecita de domingo 22 de febrero de 2026. Un día bastante movido por lo que hemos visto y una semana bastante movida. Eh, Muchos temas para platicar. Por lo pronto, hay dos en lo particular a mí me ocupan en este momento. El primero es que se ha llevado a cabo la Asamblea Constitutiva de Somos MX, el partido que pretende ocupar el lugar de la oposición, que ellos dicen que no existe, que toda la oposición actual o no sirve o es palera del gobierno, ¿verdad? Es sorprendente, a mí me llamó mucho la atención, a lo mejor estuve yo equivocado en una de las menciones que hice por ahí, pero es sorprendente cómo un partido que dijeron desde el momento inicial que iban a ser un partido de recambio generacional, que es más, que los mismos políticos de siempre no iban a estar al frente, más tardaron en decirlo que en desdecirse. Y basta nada más señalar dos cosas. El dirigente del partido, el presidente del partido es Guadalupe Acosta Naranjo, muy viejo, conocido de la clase política, una persona muy campechana, tengo el gusto de conocerlo. En alguna ocasión en una reunión ahí con mi queridísima amiga, para mí sigue siendo queridísima amiga, Mariana Moguel, eh, tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar con él un poco, pero pues sin duda alguna, de hecho por ahí se empezó a manejar la posibilidad de que anduviera por aquí en una charla, pero pues nada más ahí quedó en medio. Y sin embargo, él es el presidente y bueno, es una persona bastante grandecita, no vamos a, digo, no es que uno sea un chicuelo, pero comparado con él, pues sí, uno lo es. Y la secretaria general del partido es Cecilia Soto. Para los que no recuerden a Cecilia Soto fue candidata presidencial, agárrense, candidata presidencial del Partido del Trabajo en el año 1994. Es más, la recuerdo perfectamente porque fue la primera elección en la que yo participé como ciudadano. Tenía mis 18 años. Ella ya está muy por arriba de los 70 años ahorita. Insisto, no es que sea malo que las personas quieran participar, ya lo decía don Jesús Reyes Heroles. Por cierto, su hijo Federico está metido en este partido. Ya lo decía don Jesús Reyes Heroles. Uno no se jubila de la política lo jubila uno. Entonces, sin duda alguna, pues aquí se está viendo esta situación. Saludos a la maestra Guadalupe Sánchez. Sin duda esto se echa de ver ahorita, pues precisamente por, por este tema que ellos aseguraron que iba a haber jóvenes al frente. Y bueno, pues por lo pronto todos los que yo estoy ahí viendo, ninguno de ellos lo es. Digo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero hasta donde yo me quedé, ninguno de los ciudadanos que pretenden ser dirigentes de ese partido son chamacos. Clara Hutzitman, que no es una chicuela, Eduardo de la Mora, tenor. Saludos, mi queridísimo Osvaldo Acosta. Total, que hoy le platiqué, le pregunté a mi amigo Ignacio Pinacho, pero se ofendió por la pregunta que le hice, a lo mejor me equivoqué al planteársela, porque la verdad es que sí empecé despotricando en el sentido de cómo demonios quieren que uno deje lo que está haciendo o donde está metido supuestamente con un proyecto joven, cuando lo que hay al frente de ese partido es una gerontocracia. Digo, por favor, son más viejos que los dirigentes de los partidos políticos actuales. Ya no hablemos, por supuesto, de Maínez, que es uno de los más jóvenes. Ahí está Lito, ahí está Marco Cortés. Díjole, definitivamente no me da, no me da. Ya llegó ahí nuestro primer invitado, ahorita lo vamos a conectar porque estamos en el momento del recorte informativo. Entonces, la verdad es que yo estoy sorprendido. Y a Ignacio Pinacho me dijo que estaba yo equivocado de persona. No quiero estar equivocado, yo recuerdo que él estaba metido en eso, pero a lo mejor sí estoy equivocado. Si es así, mi querido Ignacio, te ofrezco una disculpa. No me retracto ni media palabra de lo que despotriqué, porque creo que empezaron muy mal. Empezaron mal porque ellos ofrecieron un partido de jóvenes y se convirtió en un partido de viejos. Nada más empezando. Y bueno, el otro tema, y que lo voy a tratar muy circunstancial porque no es el tema que nos ocupa, pero finalmente ocupó todas las primeras planas el día de hoy, pues fue la noticia de que en un operativo especial, fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional, con el apoyo de inteligencia de Estados Unidos, abatieron al Mencho, Romano Ceguera, el Mencho. ¿Y qué pasó con él? Bueno, pues básicamente que en este operativo, pues se da pues supongo que un enfrentamiento, en este enfrentamiento es abatido el Mencho. Y el resultado es que sus fuerzas del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues obviamente hicieron bloqueos, quemaron vehículos y demás. Un tema muy impactante porque al final del día, yo tengo familia en Jalisco
les mandé mensaje de inmediato y bueno, uno de mis familiares sí me dijo, no, nosotros estamos bien, estamos encerrados, obviamente, porque sí se escuchan detonaciones, pero otro de mis familiares, él sí está metido donde está la Melé en este momento. De hecho, me dijo, las instalaciones de la agencia de bienes raíces en la cual yo trabajo, la quemaron, la incendiaron. Y estamos nosotros ahorita en estado de sitio porque no estamos donde vivo, estábamos en otro lugar. Entonces, pues obviamente sí es preocupante, es el resultado de esto. Mira, mi querido Osvaldo, la verdad es que yo sí tengo la ligera sospecha y voy a sonar muy conspiranoico de que van a empezar a abatir a los grandes capos. Y efectivamente, van a empezar a abatirlos. ¿Por qué? Porque sin duda alguna no creo que sea muy bonito que vayan a empezar a sentirse los niños cantores de Xochimilco y empiezan a dar nombres, porque es evidente que la política de los abrazos no funcionó, no funcionó y no funcionó en muchos temas. Por un lado, y aquí voy cerrando esta nota para empezar ya con la presentación del libro, por un lado tenemos que nuestra constitución nos está dando un sistema garantista, pero que usted es culpable hasta que no demuestre lo contrario prácticamente. Y en muchos temas, ¿eh? Ahí tenemos el caso de la prisión preventiva oficiosa, que como catálogo debería funcionar para que el juzgador analice la circunstancia y vea si o no una prisión preventiva, pero como se está operando y que ya se demostró ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que es inconstitucional, inconvencional y contra los derechos humanos, debería quitarse la prisión preventiva oficiosa. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Aumentar el catálogo. Además, aumentarlo en una serie de delitos donde si yo me quiero deshacer de un rival político de aquí a una elección, pues le invento un delito. ¿Es usted facturero? ¿Es usted, está haciendo usted lucro con delitos electorales? En fin, un montón de posibilidades que nos podría dar, porque al final del día, pues pasaría en esta circunstancia. Ángeles Vigil, gracias por acompañarnos. Muchas felicidades. Este país necesita profesionistas comprometidos con lo que hacen, comprometidos con su país, comprometidos con la formación de las nuevas generaciones. Y mi queridísima amiga Ángeles Vigil, la que tengo el gusto de conocer desde hace tantos años y a quien le tengo mucho cariño, participó como sinodal en el examen de la Escuela Nacional de Bibliotecología de una nueva bibliotecóloga, mi bibliotecología, y aparte de que aprobó, ella fue su asesora de tesis, y una tesis muy interesante sobre archivos de sistemas de salud, porque además los archivos son la memoria de nuestro país, y qué importante que se está haciendo, y qué importante que tú estés ahí, mi querida amiga Ángeles. Muchas, muchas felicidades a tu alumna, muchas felicidades a ti. Arely Navejas, qué gusto saludarla por acá en esta su casa entre estantes, qué gusto, qué gusto. Pues ya son las 9:10. Podríamos hablar de muchas cosas. Lo que hoy pasó, suspendió el partido Querétaro Juárez, porque al final del día, pues en Querétaro, Tamaulipas, Guanajuato, el circuito exterior mexiquense hubo también quema de vehículos, en fin, una cosa muy tremenda. Pero fíjense ustedes que entre lo que hablamos, y hablamos, insisto, en el tema de que es inconvencional y es contra derechos humanos, el tema de la prisión preventiva oficiosa, también tenemos un tema que es la primera vez hasta donde tenemos conciencia y conocimiento que en México se aborda de esta manera. El cateo. ¿Qué es el cateo? No es que te agarren a cates, aunque de repente parezca. El cateo es cuando se ponen a buscar en una casa o en un domicilio alguna cosa y conforme nuestra constitución en el artículo 16, nadie puede ser molestado en sus posesiones y en sus bienes salvo orden de autoridad judicial. Pero sucede que de repente, pues hay violaciones porque te hacen un cateo sin orden o el cateo que te están haciendo lo hacen con todo el desorden posible, ¿verdad? Aunque tenga la orden de cateo. Y de esos temas y más, precisamente el día de hoy, nuestro amigo Alan García Huitrón y Eduardo Alonso Silva Ibarra han escrito lo que se puede considerar el primer libro en la materia en México. Él me dirá si me equivoco ahorita que lo estoy comentando, que es El cateo en México, aportes de un criminólogo y un policía. Y le damos la más cordial bienvenida aquí, ya lo tenemos ahora sí, a nuestro amigo Alan García Huitrón. Estamos esperando que se incorpore Eduardo Alonso Silva Ibarra. Y por lo pronto, ¿quién es Alan García? Bueno, además de un viejo conocido de esta su casa entre estantes, porque aquí también tuvimos el gusto de presentarlo ya en una de nuestras reseñas bibliográficas que tuvimos el gusto, pues es licenciado en Derecho por la Universidad Univer Plantel Ermita, es técnico superior universitario en investigación policial, maestro en Derecho Penal Acusatorio y Juicios Orales por el INACIPE, participó
cursos y diplomados en materias del ámbito policial como análisis policial, técnicas de entrevista, primer respondiente, cadena de custodia, preservación del lugar de los hechos o el hallazgo, prueba pericial, delincuencia organizada y narcotráficos. Es egresado del curso de formación inicial para agentes federales e investigadores impartidos por el Instituto de Capacitación de la entonces Procuraduría General de la República, generación 2002-1. 23 años de experiencia como policía de investigación en la Fiscalía General de la República, adscrito en diversas subsedes en Colima, Campeche, Baja California, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México y Estado de México. Puro lugar tranquilo, donde realizó diversos actos de investigación por delitos contra la salud, robo de hidrocarburos, ya me lo volaron, robos de hidrocarburos, tráfico de inmigrantes, entre otros. O sea, pura cosa. Se la ha llevado cachetón el muchacho. Y actualmente. Ah, no. Ese es Eduardo Alonso Silva. Usted perdóneme. ¿Dónde está su ficha, mi querido Alan? Ya me ando usted confundiendo de nombre. Usted me ha de perdonar. Por aquí está su ficha. Bueno, pues ya dimos la ficha de don Eduardo Alonso y actualmente es el comisario general de la Policía Preventiva en Tlajomulco de Zúñiga. Hay nada más. Cosa tranquila nuestro entrevistado Alonso. Y bueno, pues estamos aquí a la expectativa entonces de que me estoy peleando yo con esto de aquí de que nos mande su ficha nuestro querido Alan. Ya me lo mandó. Ahorita damos tu nota, mi querido Alan, para poder estar y poder entrar. Candidato a doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiante de la especialización en Criminología por la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Maestro en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo de México y licenciado en Criminología. Docente en instituciones públicas y privadas, conferencista en eventos de carácter nacional e internacional, coordinador en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal sobre prevención de delincuencia y coautor de más de 70 publicaciones. Actualmente funge como investigador senior en el Centro de Investigación Flores Serna y como docente de asignatura en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, también perito criminólogo en asuntos de orden penal y revisor de la revista digital de ciencias forenses de la UNAM, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Criminología, persona experta de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la CEGOP, asesor en seguridad en Jalisco, miembro activo de las asociaciones de Derecho y Criminología, la Red Global de Criminología, el Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social, Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, Red de Investigación de Violencia, Cultura y Conflicto International Legal Bar and Professional Association, que fue donde lo conocí en el tiempo que ya anduve ahí con ellos. Y ya saben ustedes que desde julio de 2018 pinté mi raya con la ILPA, que no con mis amigos de la ILPA, que son cosas muy diferentes. Y precisamente en ese tono es un gusto tener el día de hoy a nuestro amigo Alan García Huitrón. Mi querido Alan, hombre, ya te estaba yo cambiando aquí el currículum, pero bueno, tú no, tampoco estás chimuelo, más carrieles, imagínate, pues sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo estás, querido No, no, Alan no, muy García? bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, maestro Arturo. Como siempre, es un gusto, es un placer estar aquí con tu programa Entre Estantes. Como bien dices, ¿no? Viejos amigos, ya tuvimos la oportunidad de platicar, si no mal recuerdo, del libro de Derechos Humanos y Policías. Y ahora, Así digamos es. que, pues, una vertiente ahí muy similar, ¿no? Desde la perspectiva policial. Y como bien tú decías, no te equivocas, de hecho lo planteamos en la introducción, en el planteamiento del problema, pues no hay prácticamente ningún libro, no hay literatura especializada sobre el cateo. Digamos, la mayor parte de los libros que tocan al cateo lo hacen marginalmente, libros sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, o libros sobre investigación criminal, o libros sobre policía, y le dedican un capítulo, le dedican unas páginas, unas cuartillas, y lo que hace este libro que hoy presentamos contigo, que es un libro en coautoría, como bien decías, de mi parte y también con el maestro Eduardo, que actualmente pues es el comisario de policía de Tlajomulco de Zúñiga, es tomar al cateo como nuestro principal objeto de estudio, ¿no? Como nuestro principal campo de estudio para hacer este análisis jurídico, criminológico, policial, práctico, teórico, nacional, internacional, desde la perspectiva de política criminal, pero también desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, es un libro que digamos, abre pauta, ¿no? Da un marco para una ruta mucho más especializada sobre tópicos muy importantes, ¿no?
Fíjate que en uno de los prólogos, me parece que es en el segundo de ellos, tú tendrás mejor la referencia, porque el libro es muy extenso, lo comencé a leer, la verdad es que pues obviamente es una materia profunda, que a mi gusto, digo, yo no soy un experto en estos temas de derecho penal, y sin embargo se me ha hecho un libro ágil, un libro accesible, un libro digerible, vamos a ponerlo así en todos estos términos. Para alguien que no conoce del tema es interesante, pero me gusta mucho lo que dice esta parte, este párrafo, lo copié completo para leerlo. Dice, para que se den una idea incluso nuestros escuchas, bueno, primeramente esta obra es una coedición hasta donde me quedé de Tlajomulco y de Tirán Lo Blanche, así que Así lo van a es. encontrar en todas las librerías. Pero dice el prólogo, la presente obra es el resultado de una investigación rigurosa que no se conforma con describir la figura del cateo en su dimensión normativa. Va más allá, analizar sus manifestaciones prácticas, los actores que intervienen en su ejecución, sus debilidades procesales, sus implicaciones en los derechos fundamentales y los riesgos latentes de su uso legítimo. Con un enfoque integral que combina el conocimiento académico con la experiencia operativa, el texto ofrece una mirada crítica y propositiva a un tema tan sensible como actual, que además haya nacido de la iniciativa de un criminólogo y un policía, torna la obra de un matiz especial e imprescindible para quienes se interesan en la forma como se materializan los actos del Estado en el complejo mundo del derecho penal y la acción policial. Esto me llama la atención, insisto, me llama la atención por varias razones. La primera es que yo como un cierto lego en materia penal, porque no soy un experto, debo reconocerlo, que no es mi fuerte la materia penal, aunque tengo la maestría en Derecho Penal Acusatorio, pero es un tema que vamos conociendo, que nos vamos acercando a él y que es de una manera ágil, que aunque yo no la conozca de lleno, entiendo lo que me estás queriendo decir. Número dos, Sí. es muy importante, decía, de repente, mucha teoría sin práctica es estéril, mucha práctica sin teoría podría ser aberrante, que además lo vemos en el día a día con esta figura. De hecho, el antecedente que dan en el prólogo, que ahorita voy para allá, es interesante, que lo combinen un estudioso de la teoría como eres tú, que tienes práctica, pero vamos, eres teórico, pero además con alguien que está ahí metido de lleno, como es el comisario de Tlajomulco, pues es interesante desde esa óptica, porque dices tú, a ver, entonces no me tienen a mí, no me están a mí hablando al aire, no me están cotorreando, no me están queriendo inventar el agua tibia. Y eso se me hace interesante. Y el origen del texto, como ustedes mismos lo ponen también, que fue el operativo Atarraya, aquel operativo que se hizo aquí en el Estado de México, y que llevó a excesos como, y que hubo una filmación, esa filmación corrió por todos lados y es Sí. paradigmática, que llegan los policías a una barbería y empiezan a revisar y todo, de repente se ve como uno de ellos avienta un sobre en una maceta y ¡ay! ¡Miren lo que me encontré! O sea, no, fállame Sí. tantito. O sea, me estás protegiendo, me quieres joder mi lana, o quieres dar cifras para que el gobierno, digo, y así lo digo como hipótesis, se adorne. Pues qué bárbaro, ¿no? Porque yo no quiero estadísticas falsificadas. Es como, porque además las estadísticas son un número muy maleable, ¿no? Han bajado los homicidios, sí, pero han aumentado las desapariciones. ¿Hasta dónde una con la otra? Por poner un ejemplo que no vamos a profundizar, pero por ahí. Entonces las cifras son muy, muy movibles, y más en materias tan sensibles. Han bajado las denuncias por robo. Pues sí, porque uno ya no quiere ir a denunciar porque es un show, ¿no? O sea, no es que las cifras mientan o que las cifras sean verdaderas, sino que se pueden manejar. Y que ustedes me platiquen de esto es interesante. Y ahí voy yo precisamente, ahí comencemos. ¿Por qué hablar del cateo desde esta doble óptica, Alan? Y digo, me das al final una propuesta de reforma al artículo 16, pero ese no es Sí. el objetivo del libro. ¿Cuál es el objetivo que ustedes más buscan ahí? Porque el objetivo no creo que sea adornar una iniciativa de ley, que eso la podrías presentar con un diputado. Sí, bueno, varios puntos que tocas, ¿no? Y que son muy importantes. En primer lugar, hablas de que es un texto digerible. Digo, tú me conoces, has leído mis textos y siempre he tratado de escribir, digamos, para el público en general. Si bien es cierto, utilizamos tecnicismos, algunas categorías teóricas, metodológicas, pero mi intención siempre es que sea algo muy entendible, muy comprendible, que no sea tan abstracto, tan teórico, tan... Y es un libro, incluso fíjate, si lo pensamos de esta forma, hace como algunas semanas también lo presentábamos en la UNAM, y yo decía, este libro no solamente es dirigido, digamos, a el personal, ¿no?
de seguridad pública que en su momento puede apoyar la intervención de los cateos, o el tema de las fiscalías, incluso de los actores judiciales. O sea, no solamente es un libro dirigido a esos actores principales que se encargan de solicitar, de autorizar, de ejecutar esta figura del cateo, sino que también es un libro que está dirigido, digamos, a la población en general. O sea, al ciudadano, a la persona que en algún momento, ¿no? Tocamos madera, por supuesto, pues pueda involucrarse, pueda haberse involucrado en este sentido, ¿no? Vienen policías a catear mi negocio, a mi casa, entonces, ¿qué tendría yo que saber como ciudadana, como ciudadano? ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos errores más frecuentes? ¿Cuáles son esas buenas prácticas? ¿Qué es lo que debe de hacer la autoridad? ¿Qué es lo que no debe de hacer? ¿Qué obligaciones, funciones, atribuciones tiene? ¿Cuáles son mis derechos ante esta ejecución? Entonces, por eso lo pensamos un poco en esa sintonía, ¿no? Como digerible. La otra cuestión, como tú bien comentas, es que en realidad son tres perspectivas, digamos, ¿no? Pero no quisimos tampoco como cargar mucho el título. Pero el maestro Eduardo, además de ser policía y de tener más de 20, 25 años de una trayectoria haciendo operativos, haciendo cateos, ¿no? En la práctica, pues también es abogado, ¿no? Entonces, digamos que hay tres vertientes del libro. Una es, por supuesto, la parte jurídica, otra es la parte policial operativa y finalmente una más que es la criminológica, ¿no? Que es como de política criminal, como un análisis crítico, como un análisis desde los derechos humanos. Entonces, es una obra, digamos, y que lo mencionabas al principio, ¿no? Que el doctor Manelich, hay dos prólogos en la obra, uno lo hace el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Gerardo Quirino, municipal de ese municipio, donde Eduardo es comisario de policía, y el segundo prólogo lo hace el doctor Manelich, que es alguien muy conocido, en su momento fue excomisionado, bueno, es excomisionado de Policía Federal, tuvo una extraordinaria gestión, ¿no? En aquel entonces, en el marco, en el sexenio de Felipe Calderón, y bueno, él hace el segundo prólogo y subraya, ¿no? Subraya cómo es que no solamente se trata de un libro que describe, que identifica, sino que de alguna forma condensa, ¿no? Condensa esa trayectoria operativa de Eduardo, ese conocimiento jurídico, pero también una perspectiva criminológica. Entonces es un libro integral, digamos, ¿no? Hoy en día ya no podemos ver los objetos, los campos de estudio solamente desde una perspectiva, sino hay que mirarlo en su todo, ¿no? Y por ahí ya lo iremos comentando, pero eso nos permite precisamente hablar de no solo el cateo ilegal, sino de la ilegalidad del cateo, ¿no? Que por ahí va la reforma constitucional. Cómo adecuar esta figura a los nuevos estándares, a los nuevos principios de este nuevo sistema penal acusatorio. Y finalmente, como también mencionabas, el operativo Atarraya, ¿no? Que fue, digamos, pues el contexto real, ¿no? En el que se fue formando esta obra, ¿no? Esta obra, digamos, obviamente fue trabajada por más de un año y medio, pero condensa la experiencia de más de 20, 25 años del maestro Eduardo, de una experiencia de más de 15 años que yo me he dedicado al tema policial, al tema criminológico, etcétera. Pero cuando nosotros estábamos escribiendo esta obra, ¿no? Estábamos formándola, estábamos estructurándola, pues sucede esto, ¿no? Este operativo Atarraya, que como bien mencionas, fue muy vistoso, digamos, fue parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, ¿no? Que se está realizando y que, bueno, hoy tenemos estos impactos, ¿no? El día de ayer, el día de hoy, y seguramente en los próximos días, próximas semanas, esta Estrategia Nacional de Seguridad, que digamos tiene como, entre otros objetivos, pues desarticular, dar golpes como mediáticos, certeros a las organizaciones criminales. Entonces, en ese entonces se investigó, ¿no? Decían los propios comunicados de la Fiscalía del Estado de México que todas estas órdenes de cateo, ¿no? Eran producto de inteligencia, de investigación policial que había de alguna forma a partir de la cual señalaban que había puntos críticos, ¿no? En las barberías, en las estéticas del Estado de México, y se dieron más de 500, 600, ¿no? Cateos, pero desafortunadamente después, como también lo mencionabas, pues muchos de ellos tuvieron muchas deficiencias, ¿no? Desde no contar con una orden judicial hasta estos videos
que circularon desafortunadamente, donde sembraban, ¿no? Donde los propios policías, los propios agentes que iban a hacer el cateo, sembraban el producto, digamos, del delito, ¿no? Para que entonces después hubiese de alguna forma una legitimación para una orden de aprehensión, una vinculación a proceso. Entonces, el libro de alguna forma parte, ¿no? Tiene como punto de partida, pues, de que desafortunadamente la ilegalidad del cateo, el cateo ilegal, pues no es una cosa del pasado, desafortunadamente sucede mucho, ¿no? Hay muchos excesos de poder en la figura del cateo, desde, como te digo, la inexistencia de la orden judicial hasta violaciones a derechos, ¿no? En el momento del cateo, lesiones incluso, ¿no? Daños a propiedad, en fin, ¿no? Muchísimas cosas que desafortunadamente quedan ahí. Hay una recomendación que también nosotros tomamos como punto de partida, una recomendación de la CNDH que se dio en el 2012, si no mal recuerdo, donde hablaba de que el cateo ilegal era una práctica muy frecuente. Había muchas quejas ante derechos humanos por esta práctica ilegal del cateo en todo el país. Digamos, recordemos que sobre todo en ese marco, ¿no? De la guerra contra el narcotráfico, pues fue una figura que se utilizó mucho por parte de las autoridades federales y locales. Entonces empezaron a haber muchas quejas ante derechos humanos, recomendaciones. Esa recomendación que es si no mal recuerdo, es la 12, a ver, déjame, es la recomendación que es precisamente sobre cateo, ¿no? Que nosotros ponemos ahí. Déjame ver aquí, es la número 19, ¿no? Sobre la práctica de cateos ilegales, que se da en 2012, 2013 y en 2018 se vuelve a, digamos, como a publicar, a reeditar. Esa recomendación fue clave, ¿no? Como para empezar a pensar, ¿no? De qué forma se da el cateo, cuáles son los límites, cuáles son las violaciones que puedan darse en ese entorno. Y posteriormente, ahí en ese primer capítulo donde nosotros abordamos como estadísticamente el cateo ilegal, empiezan a haber como muchos vacíos, muchas lagunas, ¿no? No sabemos si realmente desde entonces el cateo ilegal disminuyó o se ha mantenido, porque los propios informes de la CNDH ya no son tan completos como antes, ¿no? Antes te ponían las 10 violaciones o las 10 quejas, los 10 temas o por cuáles son los motivos de esas 10 quejas, pero conforme fue pasando el tiempo, sobre todo desde 2015, 2016, ya no te dan esa lista de los 10 o de los 15 o 20 temas, ¿no? O motivos por violaciones graves a derechos humanos de quejas. Porque no Entonces me sorprende. se diluye de alguna forma el cateo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? O que, ay, por fin desapareció el cateo ilegal, ¿no? Todos los cateos que se realizan son constitucionales y son apegados a la ley y legales. No, más bien hay como una cuestión ahí de cómo la estadística también muchas veces los gobiernos pues acomodan, ¿no? Las estadísticas a su forma para ocultar o para simular ciertas cuestiones. Entonces, y el operativo Atarraya, digamos, pues es un indicio, ¿no? Una evidencia de que el cateo ilegal sigue sucediendo, sigue siendo una práctica constante, frecuente, usual, y en ese sentido, pues la necesidad de contar con este libro. Los dos objetivos, digamos, principales del libro, por un lado es la metodología, ¿no? Lo que nosotros llamamos una guía metodológica sobre el cateo, es decir, hablar de cuáles son los puntos más importantes de no solamente la solicitud, porque nosotros vamos un poquito más atrás. Para que haya una solicitud de cateo, pues antes tuvo que haber una estrategia, ¿no? Una planeación, una inteligencia policial que ahora está muy como de moda, ¿no? Recordemos que el año pasado hubo una ley, ¿no? Hay una ley ya de inteligencia, de investigación policial, de alguna forma Harfuch, ¿no? El secretario de Seguridad quiere darle como consolidar el modelo de investigación criminal que permita obtener datos, ¿no? Que a su vez pueden ser para ciertas acciones operativas como el cateo, ¿no? Y posteriormente ya judicializar los casos, etcétera. Entonces, en ese sentido, el principal objetivo, uno de los principales objetivos del libro, es delinear estos pasos, estos procesos, esas etapas de manera muy digerible, de manera muy asequible, ¿no? De cuáles son esas metodologías
que deben de seguir todos los actores, te digo, desde la inteligencia, ¿no? Los productos de inteligencia para después solicitar ya ante el juez, ¿no? El Ministerio Público solicitar ante el juez la orden de cateo, ¿no? Después el juez que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Estos análisis, digamos, de racionalidad, de ponderación, ¿no? Porque recordemos que el cateo, pues, es una excepción a uno de los derechos humanos más importantes, como es la inviolabilidad del domicilio. Entonces, tiene que haber una gran motivación, tiene que haber realmente justificación para que el juez, bueno, diga, a ver, puede haber una excepción, ¿no? Entonces, desde ahí tiene que haber un análisis muy profundo y muy detallista, ¿no? Respecto a solicitar y autorizar o no el cateo. Y digamos, la última etapa que es la ejecución. Ya cuando se autoriza el cateo, pues ya desde ahí la policía, el Ministerio Público tienen que trabajar conjuntamente para mirar los riesgos, mirar el escenario, los pros, los contras, cómo tenemos que organizar el cateo para que obviamente no haya violaciones graves a derechos humanos. E incluso nos vamos más allá, si tú lo viste, nos vamos incluso hasta la parte del desahogo, ¿no? Cómo desahogar esas pruebas que se obtienen del cateo para precisamente pues que tengan valor probatorio. Uno de los temas que de hecho fue como la naturaleza o el núcleo, ¿no? De esta investigación que hicimos, es que nosotros decimos que dentro de los requisitos, ¿no? Para que un cateo tenga valor probatorio es esta acta circunstanciada, ¿no? Que tienen que firmar dos testigos. Digamos, es el único elemento que tiene el ciudadano para evidenciar o no excesos de poder, ¿no? Arbitrariedad en la ejecución del cateo, porque esta acta circunstanciada, pues la firman estos dos testigos, que son al final de cuentas, pues como testigos neutrales, ¿no? Porque todos los demás, pues son policías, Ministerio Público, o sea, ellos van y aquí hay armas y aquí hay droga y de aquí no me vas a mover, ¿no? Entonces, esta acta circunstanciada que se tiene que firmar, ¿no? Hasta el final y que tiene que ser por dos testigos que hayan, digamos, desde un inicio presenciado, ¿no? Todo el cateo para que no ocurra esto que vimos en el operativo Atarraya, ¿no? De, es que no, me sembraron, ¿no? O pusieron ahí un 4, etcétera, etcétera. Precisamente la acta de circunstanciada es para evitar eso. El problema es que en muchas ocasiones esos testigos posteriormente terminan pueden siendo ser indiciados. vinculados, Es indiciados. lo que te iba a Entonces, comentar. Perdón, es lo que te iba a comentar precisamente. Bueno, aquí hay, primeramente, ahí está el enlace, ya nuestros web escuchas y web videntes lo están viendo, para que aquellos interesados en adquirir tu libro, bueno, tu libro y el de el comisario Alonso, puedan entrar ahí a Tirarlo Blanche y lo puedan adquirir. Ya está ahí el enlace para que le den y entren y ya lo está bien corroboradito y bien verificado. Precisamente lo que me llama la atención de lo que estás contando, bueno, el tema de que los testigos, tú dices hay dos testigos circunstanciados, pero si al momento de, bueno, dos cosas, uno, que uno de ellos puede, que estos testigos pueden terminar siendo sujetos a proceso por cómo cambien las cosas, y dos, que estos testigos sean, valga la frase, sean testigos de lo que está sucediendo, que me están sembrando cosas, pero que no los pelen a levantar el acta. O sea, no, yo, ¿a qué horas? No hubo nada. A ver, fírmele ahí. No, ¿por qué te voy a firmar? Que le firme. Entonces voy a poner que se negó a firmar por sus pantalones. Pero es que yo no me estoy negando a firmar, te estoy diciendo que pongas esto. Y ahí es donde nos vamos. Y aunque digo, yo leí el texto y lo entendí, bueno, los que no están aquí es importante que lo comentes ahorita que está saliendo. Dijiste, el cateo ilegal y la ilegalidad del cateo. Parece lo mismo, así que como las farmacias similares, parece lo mismo, pero no es igual. Entonces, platícanos de manera muy general qué es uno y qué es otra cosa, porque además aquí hay gente que no es abogada y que nos está escuchando y nos está mirando. Y por cierto, antes de que me lo respondas, pues saludos a la gente que nos está acompañando: Karina García Salazar, Carlos Martínez, Joel y Villaseñor, David Becerril, Denise Guerrero, Gabriel Hernández, gente que no nos había acompañado, además por supuesto de nuestros amigos Alfredo Pérez, Guadalupe Sánchez, Arely Navejas, Ángeles Gil Castañeda, en fin, nuestro amigo Osvaldo Acosta, nuestra queridísima Lupita Gutiérrez, que entre otras cosas ejerce de mi señora madre. No se les olvide darle seguir a Entre Tantos, porque ya ahí vamos, y también en nuestras redes sociales de TikTok y de Instagram, que es donde menos trabajamos, pero en TikTok sí andamos muy metidos.
La ilegalidad del proceso, la ilegalidad del cateo y el cateo ilegal. ¿Qué son? Sí, 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 como bien dices, hablamos de dos figuras, que de hecho la ilegalidad del cateo podría decir que es un concepto criminológico. Digamos, el cateo ilegal es el concepto pues que más uno conoce, a partir del cual se generan estas violaciones o estas quejas ante derechos humanos. ¿Cuándo se da el cateo ilegal? Cuando la autoridad no cumple con los requisitos formales que están en la Constitución, en este caso es el 16 constitucional, y también el Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan de alguna forma ambos, cómo debe de llevarse a cabo el cateo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas más importantes, pues, es la autorización judicial, ¿no? Entonces, si no hay autorización judicial, obviamente ya cayó ante este concepto, ¿no? Del cateo ilegal. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con uno de sus requisitos. En este caso, el requisito es que haya un juez, ¿no? Una jueza que haya validado esa orden, ¿no? Pero hay otro concepto que nosotros manejamos en este libro que va muy de la mano con lo que comentábamos hace ratito en el último punto, de que a pesar de que existen estos requisitos, ¿no? Estos requisitos no son suficientes, ¿no? Es un poco como ahora el concepto del debido proceso, de entender que no porque esté en la Constitución o porque algo esté en el código, en la ley, ya por eso automáticamente es algo que respete derechos humanos, ¿no? El que esté en una ley, pues no es suficiente, ¿no? De allí que ahora se tome en cuenta un concepto mucho más amplio del debido proceso, ¿no? De que tengamos leyes que violan derechos humanos. Por ejemplo, tú hablabas hace un momento de la prisión preventiva oficiosa. Bueno, que esté en la Constitución y que esté en las leyes, automáticamente no lo hace algo convencional, algo dentro de un Estado de derecho democrático y social. Entonces, el punto acá del cateo ilegal es que nosotros decimos que esta y los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan el cateo, pues no están adecuados a nuestro marco ahora del nuevo sistema penal acusatorio, donde, como tú sabes, uno de los principios más importantes, pues es la presunción de inocencia, ¿no? Todo este tema con derechos humanos que se vulnera de alguna forma cuando, como decíamos hace un momento, ¿no? Cuando vienen estos dos testigos a ser indiciados o a estar vinculados. Entonces, ¿qué hacer ahí? Fíjate, este tema fue reformado hace poco, ¿no? Porque antes esos dos testigos eran o podían ser incluso propios de la autoridad. La autoridad en muchas ocasiones llegaba, sobre todo, por ejemplo, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, que muchas veces se hacen cateos en lugares muy recónditos, ¿no? Donde no hay nadie, pues obviamente ante la ausencia del morador, ¿no? Del que vivía ahí o de otras personas, decía el Ministerio Público o el comandante que llevaba a cabo el cateo, pues a ver, fulanito y perenganito, ¿no? Que están con nosotros, pues ustedes van a ser testigos. Pero ante el nuevo marco, pues obviamente no puede ser juez y parte, ¿no? Porque como si los testigos se supone que es para equilibrar, digamos, un poco para ser contrapeso, ¿no? A la autoridad, pues cómo cómo iba a ser la propia autoridad, ¿no? La vigiladora, la vigilante del propio actuar de la autoridad. Entonces hubo una discusión muy interesante dentro de la Suprema Corte, se emitieron varias recomendaciones, resoluciones, y al final dijeron que no podían ser siempre y cuando no hayan participado directamente en el cateo, ¿no? No pueden ser esos dos testigos autoridad que haya practicado el cateo. Pero ahí había una motivación, digamos, de la autoridad, ¿no? Pues es que muchas veces vamos a los cateos y nadie quiere fungir como testigos, o a veces no encontramos a ninguna persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se pospone el cateo? Pues no, tenemos que hacerlo. Entonces, a últimas era designar a los acompañantes, ¿no? Ya sean policías, etcétera, etcétera, como testigos. Entonces, la otra, por ejemplo, ¿no? Es pensar en que fueran dos personas, pues totalmente ajenas al morador, ¿no? Ajenas al tema que se está investigando. Pero volvemos a lo mismo, muchas veces las razones prácticas no son suficientes, porque son territorios muchas veces donde no hay personas o donde la gente
prácticamente no quiere ser testigo. Entonces, ¿qué hace la autoridad en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí es cuando se da el cateo, la ilegalidad del cateo. Por eso nosotros proponemos, como decías, una reforma constitucional al 16, tratando un poco como de reforzar esos requisitos formales. Fíjate, te lo voy a leer así tal cual está en el 16 constitucional, para que veamos todas y todos acá en este espacio, cómo de alguna forma, pues no, es muy abstracto, ¿no? Muy general. Dice, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, ¿no? Ahí ya viene un requisito que decíamos, a solicitud del Ministerio Público se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprenderse y los objetos que se buscan. Ahí ya viene otro requisito, ¿no? Que en la orden del cateo, que es solicitada por el Ministerio Público y autorizada o no por la autoridad judicial, tienen que mencionarse, tienen que indicarse lo más concreto posible, ¿no? Por un lado, el lugar, la persona o las personas que han de aprenderse y los objetos que se buscan. Por ejemplo, en el operativo Atarraya que comentábamos, en muchas ocasiones, digamos, se ampliaron los lugares, se ampliaron las personas, los delitos que iban a buscarse, ¿no? Y eso, pues, es también inconstitucional, ¿no? Porque tendría que, en su momento, idealmente, hacerse una nueva solicitud, ¿no? Indicando cuáles son los lugares, cuáles son las personas, y acá no. Acá fue prácticamente una ampliación en lo operativo, ¿no? Pues también las estéticas, y también las barberías, y no solamente narcotráfico, sino violencia familiar, ¿no? Por ahí sacaron que también aprendieron y detuvieron, o sea, se ampliaron, digamos, estos puntos, ¿no? Que se supone deberían de estar desde un inicio en esa autorización. Entonces, esos son como los requisitos, ¿no? El de la autoridad judicial, el que se indique de manera muy expresa el lugar, las personas, los objetos, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose, y aquí viene el tema que decíamos, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia, ¿no? Siempre y cuando, como decíamos, no esté directamente involucrada, ¿no? Entonces, nos parece que en el marco del nuevo sistema penal acusatorio, estos requisitos son muy endebles, ¿no? Que podrían reforzarse. Y es así que nosotros hacemos, creo que hasta el final, ¿no? Un anexo, que es el anexo 1 o 2, no me acuerdo. Ahí viene ya una propuesta, ¿no? De reforma constitucional para reforzar esta figura. Si tú miras, y de hecho lo ponemos ahí en el prólogo, en la contraportada, prácticamente son más de 100 años que esta figura no ha sido reformada estructuralmente hablando, ¿no? Si tú miras el código, ¿no? Bueno, que fue reformado en 2014, pero que es desde 1917, y la constitución, el 16 constitucional, pues digamos, no ha sido reformado estructuralmente esta figura, ¿no? Y aún así, fíjate, hacemos un análisis comparado al principio, aún así México está muy por encima, muy adelantado de otros países, ¿no? Es el país que más regulado tiene el cateo, ¿no? Esta figura. Y aún así, digamos, no es suficiente. Y esa insuficiencia, creemos nosotros, también da pauta a que se generen estas violaciones a derechos humanos, ¿no? Oye, ahí yo veo varios temillas, ¿no? Por ejemplo, por un lado, tú me dices que, bueno, que obviamente hay que señalar dónde se va a hacer el cateo, que se va a buscar, quiénes pueden ser las probables personas. Yo quería preguntarle a don Eduardo Alonso, que ya desgraciadamente, por lo que bueno, nos va a poder acompañar. Se entiende también, va a estar muy atareadito. Tlajomulco está en Jalisco, así que ustedes imaginarán, ¿no? Pero el tema, ¿qué pasa que de repente le digan, ay, se me echó a correr, espero que sí nos siga escuchando? ¿Qué pasa cuando ya tenemos el lugar y todo, y llegamos y está vacío? Porque alguien filtró la situación, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto es, hacen derecho comparado, no llegué hasta ahí, pero yo sí tengo la duda existencial de que me digas si hablaron de El Salvador, porque de un tiempo para acá El Salvador parece ser
valga la redundancia, el salvador de todos los derechos, de todas las cosas, de todo el orden, que además esa es otra cuestión que de repente se nos plantea, y te lo pregunto como abogado, como criminólogo, de repente seguimos con ese problema de la libertad versus el orden. ¿Qué pesa más, no? ¿Tener la libertad de ser, de vivir, de estar, o el orden de estar, comillas, seguros en las calles? Que en una figura como el cateo, pues en teoría se estaría buscando precisamente eso. Y otra, ¿hasta dónde el cateo, aun cuando se solicite con todos esos requisitos, puede servir más como una figura distractora que no disuasiva? Por ejemplo, yo sé que en un barrio existe narcomenudeo, por poner un ejemplo, vamos a ir a buscar drogas al barrio, sabemos que es en la casa de calle Pino número 8, pero les pedimos para la calle de Cedro número 8, porque ¿por qué vamos a ir a Pino, hombre? Mi cuate trabaja ahí, hombre, hay que dejarlo en paz, pero para que no digan que no estamos haciendo. A lo mejor soy, insisto, demasiado conspiranoico, porque además yo no me dedico a estos menesteres. ¿Cómo se evita todo esto de los pitazos, de los falsos cateos? Y en el caso del derecho comparado, sí se vio El Salvador y cómo están ese país a comparación de nosotros que ya tienen las cárceles llenas, supuestamente todo el mundo anda libre por la calle, pero se han llevado, usted trae un tatuaje, es Mara, vámonos. ¿Cómo está eso? Pues mira, comienzo por lo último que decías de los países. En efecto, nosotros hacemos un análisis comparado, ¿no? Entre México, Chile, Uruguay y España. Desafortunadamente no incluimos a El Salvador, que como tú bien dices, Chin. pues ahora hoy es no, bueno, ya desde hace tiempo es nota, ¿no? Y mucha gente apoya la política de Bukele, ¿no? Digamos, sí, en efecto, El Salvador pasó a ser uno de los países con menos homicidios dolosos, con menor tasa de homicidios dolosos en el mundo, pero ahora es líder, ¿no? Si no mal recuerdo, después de Estados Unidos, seguramente, con mayor tasa de encarcelamiento, ¿no? Entonces ahora es el país con mayor población penitenciaria. Entonces hacemos ese análisis con estos países de Iberoamérica, ¿no? De Chile, Uruguay, España. Hacemos este análisis comparado para ver, en primer lugar, en qué artículos, en qué ordenamientos tienen regulado el cateo, de qué forma lo hacen, cuáles son los requisitos, si hay algunas prohibiciones, ¿no? Si hay algunos límites, etcétera, etcétera, para qué delitos, en fin, ¿no? Es como un análisis muy general respecto a cómo está regulado en otros países, que te decía, ahí la conclusión que nosotros tuvimos, que fue pues de alguna forma también sorpresiva, es que México, respecto a estos países, pues es el que más tiene regulado, digamos, el que más requisitos requiere, el que más requisitos formales plantea, ¿no? Para la figura del cateo, no así en otros países, que es un poquito más laxo. Después decías, bueno, ¿qué pasa si en un cateo vamos y el domicilio está vacío? Eso hace que la autoridad deba de tener otros procedimientos, por ejemplo, el ingreso forzado, ¿no? De hecho, cuando no hay nadie en el domicilio, se tiene que poner hasta el final, ¿no? Pegar esta hoja diciendo que aquí hubo un cateo, cerrar, ¿no? Después, obviamente, fijar todo, pero se ingresa también a pesar de que no haya nadie en el domicilio, eso no obsta, ¿no? Para que las autoridades puedan hacer el procedimiento, ¿no? Y de generar estas actas circunstanciadas, que digamos, pues va a ser como pues la constancia, ¿no? De que todo lo que ahí se hizo fue legal. Por ejemplo, otra de las propuestas que se hacen en otros países o para evitar esto son las cámaras, ¿no? Las cámaras corporales que puedan tener los policías para que después eso pueda tener valor probatorio y decir, que esto se llevó conforme a derecho, ¿no? De manera legal y no hubo ningún exceso, ninguna arbitrariedad. Pero sí se ingresa totalmente, ¿no? Obviamente, cuando ellos llegan tienen que tocar, ¿no? Tienen que hacer todo el procedimiento. Si nadie llama al llamado, nadie acude al llamado, nadie abre, se hace de manera forzada, ¿no? Se utiliza el uso de la fuerza, digamos, ¿no? Para ingresar al inmueble. Entonces sí es una de las figuras, digamos, más importantes para la obtención de información, para la desarticulación de las organizaciones criminales. Hay muchas detenciones, aprehensiones que se han dado
exitosas gracias al cateo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de que se lleve de forma adecuada, ¿no? Respetando derechos humanos y que pueda, digamos, ofrecerse en un juicio, que es un poco lo que ahora creo yo que el reto está ahí, ¿no? Ahora nos inundan mucho de estas notas de detuvimos a tantas personas, decomisamos tantas drogas, decomisamos tantas armas, bueno, pero aquí lo interesante es qué va a pasar después. Se judicializa, se llega a una sentencia condenatoria, porque no solamente es detener, no solamente es aprender, es defender el caso ante los tribunales y realmente comprobar que hay una organización criminal, que hubo tantos delitos, que hubo tantas víctimas, que hubo tantos daños y que hay que generar una reparación integral del daño. O sea, la justicia no se acaba ahí. Creo que es un poco el reto ahora con el nuevo sistema penal acusatorio. Y desafortunadamente muchas veces vemos que los casos se caen ahí, ¿no? En los tribunales se caen. De allí la reforma judicial, ¿no? La tan llamada reforma judicial que se hizo en estos últimos años, ¿sí? Oye, a ver, digo, ya vamos acercándonos un poquito hacia la recta final. Podemos aventarnos bastante más rato platicando, pero ya la gente también se va a dormir. Pero aquí yo tengo una pregunta, que se sale un poquito del libro, que tiene que entrarle un poco más a lo penal. Entre los últimos 7 años, sobre todo ahora con estos últimos acontecimientos que se han ido dando, ya vimos que los abrazos no funcionaron. No sabemos si los balazos vayan a funcionar, que creo que tampoco son funcionales, yo lo sé, porque esto es totalmente multifactorial. Pero en los últimos años, y hablando en los últimos años, pues obviamente los últimos 7 años, entre 2018, bueno, ya casi 8, entre 2018 y 2026, ¿ha habido alguna mejora o mayor efectividad en el uso del cateo? Y dos, bueno, tu reforma ahí está, por supuesto, pero ¿el cateo seguirá siendo una de las mejores formas de obtener pruebas o habrá alguna manera de mejorar esto? Y tres, ¿cómo se capacita a la policía para llevar adelante esto? Porque digo, uno de los grandes puntos débiles, de hecho yo pienso hacerle llegar esta entrevista a la directora de la Universidad Policial, la Unipol, para que sepa quién eres tú y a ver si te presentan el libro ahí con ello, además de otro lugar que ya estamos viendo, pero ¿cómo capacitamos a los policías para que hagan bien su chamba? Porque bueno, ya tenemos una orden de cateo, ok, eso ya la tenemos, ¿no? Y fue conforme a derecho, supimos a dónde vamos, a qué vamos, con quién vamos, para qué vamos, qué buscamos. Y bueno, nuestros policías, partiendo del lugar común, sin duda alguna, ¿no? Que sean como aquellas, como Miguel Galván y el Víctor, que llegaban ahí como animales a hacer las cosas que son los más paradigmáticos de estos pseudo policías. Eh, ¿Cómo lo mejoramos desde esa formación? Porque además muchos, ya ha habido mayor capacitación, pero ¿qué nos falta? Sí, pues mira, en términos generales, desde que se da la reforma al sistema de seguridad y justicia penal, como bien sabes, que estos esfuerzos inician, ¿no? Desde 2005, 2004, cuando se manda, si no mal recuerdo, en el sexenio de Fox, se manda una comitiva, ¿no? De expertas, de expertos, de legisladoras y legisladores a otros países para que miraran qué estaba pasando en otros puntos geográficos del mundo con el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Cabe decir que México es uno de los últimos países en el mundo, ¿no? En adecuar su sistema de justicia penal a todos estos estándares de derechos humanos, a todos estos principios. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Recordemos, en 2008 se da ya esta reforma constitucional y después son 8 años de vacatio legis, ¿no? Hasta 2016, cuando ya todos los estados, independientemente de si estaban preparados o no, si planearon, si no planearon, si ya adecuaron sus leyes, etcétera, etcétera, pues ya entró en vigor. Desde entonces, digamos, ha habido avances, por supuesto, porque pues en términos generales ya no es el mismo sistema, ¿no? El anterior sistema, desafortunadamente, pues yo digo que era violador de derechos humanos, ¿no? Un sistema donde no había esta investigación científica, donde no había esta separación, estos roles, ¿no? Entre quien juzga, quien detiene, quien investiga, en fin. Entonces, en términos generales, digamos, por lo menos en el papel y en los cambios normativos, pues existe una mayor
importancia que se le da a este tipo de figuras, como el cateo, como la intervención de comunicaciones, o sea, todas estos actos de investigación que son dos tipos, ¿no? Recordemos, hay dos tipos de actos de investigación, los que requieren orden judicial, ¿no? Los que requieren autorización judicial y los que no requieren, se han consolidado, ¿no? En términos generales, la policía de investigación. Yo creo que hay dos actores que en los últimos años tal vez falte por consolidar, ¿no? Por supuesto, pero se han visto como más inmiscuidos, se han visto, por ejemplo, en el tema de la capacitación, se ha hecho un esfuerzo por capacitar a estos dos actores. Por un lado es el tema pericial, ¿no? Hoy los servicios periciales, si tú ves las estadísticas con el nuevo sistema penal acusatorio, cada vez hay más peritajes, ¿no? El personal de peritas y peritos ha aumentado, ¿no? Y eso es gracias a que en el nuevo sistema penal acusatorio, pues es un actor principal, es un actor central, ya no como antes que decíamos, ¿no? El tema de las violaciones a derechos humanos y por supuesto que no era un sistema basado en la ciencia. Entonces, por un lado, las y los peritos, ¿no? El peritaje, el informe pericial ha tomado una relevancia súper importante, ¿no? Ya no se trata solamente de lo que dice el juez o lo que dice la defensa, todo tiene que estar sostenido en un informe pericial y de ahí que cada vez haya más solicitudes periciales. Y por otro lado, pues la policía, ¿no? La policía es el otro gran factor, el otro gran actor que en los últimos años se ha visto pues fortalecido, ¿no? En temas de capacitación, en temas de nuevas normatividades, de nuevas atribuciones, funciones, etcétera. Y en ese sentido, pues por supuesto que los actos de investigación, que es uno de los elementos clave, ¿no? Que hacen las policías de investigación para allegarse de toda esta información, para participar, ¿no? En esta tetralogía, ¿no? Ya no hablamos de la trilogía de la investigación, sino de la tetralogía, ¿no? El perito, el fiscal, el Ministerio Público, la policía y el analista criminal. Pero sin duda todavía falta mucho por fortalecer, ¿no? Y ahí un poco tomo las palabras del ahora director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Curi, ¿no? Que hablaba en su presentación que había que consolidar el tema de la investigación criminal. O sea, todavía tenemos muchos pendientes y el libro va en ese sentido. El libro tiene como encomienda principal fortalecer, ¿no? Consolidar la investigación criminal, que las investigaciones penales, policiales, realmente tengan sostén, ¿no? Tengan un sustento científico, tengan un sustento en información, en investigación, para que después, como te decía, no se caigan los casos, ¿no? Y los defiendan de manera adecuada ante los tribunales. Es allí donde tenemos ese problema, ¿no? Desafortunadamente hay muchos retos todavía, ¿no? Cuando uno ve los peritajes que hace la fiscalía, cuando uno ve los informes policiales de las fiscalías, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Por capacitar. Sin duda, yo diría que hay dos cosas importantes para mejorar esto, ¿no? Por un lado, o tres, ¿no? Diría yo. Por un lado, pues el tema normativo, ¿no? Como por ejemplo en este caso, que muchas veces las leyes te amarran de manos, no son adecuadas, no te permiten, no te posibilitan para hacer más allá de lo que ahora puedes hacer. Entonces necesitamos un análisis de las normas para adecuarlas a este nuevo marco. Por otro lado, el tema de la capacitación. Sin duda, la capacitación es fundamental por ejemplo, en el tema policial, desde la academia, ¿no? Ahora también lo vamos a presentar en diferentes academias de policía, que es cuando pues van ingresando y van teniendo esta formación inicial. Y por supuesto también ya en el tema ya más especializado de la gente que se dedica ya a hacer los cateos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la capacitación nunca será suficiente, ¿no? Digamos, siempre toda política criminal tiene que tener una beta de capacitación. Pero el otro gran tema, y que lo tocábamos, recordarás en el libro de Derechos Humanos y Policías, son las condiciones, ¿no? Las condiciones de trabajo en las que muchas y muchos policías, peritas, peritos, ministerios públicos se encuentran, pues no es lo mejor. Eh, Hay una contradicción muy fuerte entre la carga de trabajo y las condiciones laborales, los salarios, las prestaciones,
incluso el tema de infraestructura, de material. Entonces hay mucho trabajo, ¿no? Mucha carga de trabajo, y a veces no están esas cuestiones positivas, ¿no? De recompensa, de premiación a ese trabajo. Entonces, ese es uno de los factores de por qué muchas veces pues, se hacen investigaciones deficientes, ineficientes, ¿no? Fallidas, inadecuadas, violatorias de derechos humanos. Entonces, ahí hay que trabajar en esos tres pilares, ¿no? El tema normativo, el tema de las funciones, atribuciones que tienen las instituciones, el tema de la capacitación y finalmente el de las condiciones laborales. Pues sin duda mucho que revisar, mucho que analizar. Primeramente, bueno, pues ahora que haya más presentaciones, pues con todo gusto avísanos para que podamos aquí difundirlas entre nuestros acompañantes. Gracias a todos los que se han estado conectando a lo largo del programa. Jazz Corona, Dulce Dulcinea, Máxima Niet, Brian Valentín Vargas, que ya le puso a destacar aquí a esto, Astrid Rosales, en fin. Gracias a todos los que llegan. Denle seguir, por favor, entre estantes, porque al final de cuentas lo que nos permite seguir es precisamente que ustedes le den el acompañamiento. Búsquenos ahí en nuestras redes sociales, el logotipo ahí lo están mirando ustedes, estamos en TikTok, sobre todo que es donde más andamos, en TikTok, estamos en Instagram, y pues, y estamos por supuesto en YouTube. Terminando el programa, y vamos saludando a los que nos van a escuchar en diferido. Gracias por acompañarnos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Vamos a tener esta misma presentación ahí, la vamos a poner para que se pueda seguir divulgando y más gente la conozca. Y pues ya sabes que al terminar el programa hacemos una pequeña sobremesa, no te me vayas a desconectar. Y ya para cerrar, precisamente porque estamos sobre el tiempo, una última reflexión que nos quieres dejar sobre tu libro. Y yo te preguntaría, porque yo creo que van muy acompañados tanto tu primer libro de los derechos humanos, que efectivamente los derechos humanos son una gran vertiente. O sea, los policías deben tener derechos humanos, porque también a los policías se le están jugando. Digo, yo soy hijo de un policía municipal que cayó en servicio. Yo creo que por eso le tengo tirria al derecho penal y a todo lo que se le parece. Tendríamos que hacer soy carne de psicólogo en ese tema, sin duda alguna, pero los policías, en primer lugar, se la están jugando. En segundo lugar, todavía hay mucha corrupción de cállate con tu moche para los jefes. Son mal vistos. O sea, un policía sigue siendo mal visto, desgraciadamente. Más ahora, conforme están las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más falta por buscarle, por investigar? Que a lo mejor no lo vaya a hacer Alan, pero que diga, muchachos, ustedes que están estudiando la licenciatura en criminología o incluso la de derecho, rásquenle por este lado. Una última reflexión, mi querido Alan, por favor, antes de despedirnos. Sí, 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 como bien mencionas, al final de cuentas uno es portavoz. Yo siempre, a partir de la investigación, pues he tratado de generar conciencia, de generar sensibilización sobre este tipo de temas. Como bien mencionas, el libro este de Derechos Humanos y Policías, pues fue un poco para empujar, ¿no? Para empujar el tema, visibilizar, ¿no? Las condiciones en las que se encuentran las policías, que como bien dices, pues muchas veces son estigmatizadas, precarizadas, ¿no? Con estas condiciones. Entonces, por allá buscábamos una reforma igual, ¿no? Una reforma a la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que se incluyera un apartado de derechos humanos de las y los policías. Actualmente la ley general no tiene un apartado de derechos, ¿no? Hablan de atribuciones, funciones, obligaciones, pero no de un apartado de derechos, y a partir de ahí, pues ir acompañando estos procesos para visibilizar, ¿no? Las condiciones. Digamos que pues lo que nosotros queremos, ¿no? De alguna forma es que la policía cada vez sea más consolidada, ¿no? Digamos que no podemos pensar en un país con una pacificación, no podemos pensar en un país con una justicia sin acudir o sin fortalecer la figura de la policía. Creemos que es fundamental. Los países, incluso tenemos buenas prácticas en algunos municipios, en algunos estados que han logrado disminuir la violencia de manera sostenible, que han logrado avanzar hacia esas justicias, hacia esos procesos de pacificación. Lo han hecho a través del fortalecimiento de las policías. No es con la militarización,
no es con la guerra contra el narcotráfico como vamos a lograr esta pacificación urgente, sino es a través de la consolidación de las policías, ¿no? La inteligencia policial, las condiciones laborales, la perspectiva de derechos humanos. Entonces, al final este libro pues es parte, ¿no? Parte de ese sentir, ¿no? De un ciudadano, de un policía, de gente que nos hemos dedicado toda la vida pues a mirar este ámbito que, como tú bien dices, es doloroso, ¿no? Es muy crítico, como es el ámbito penal. Y en ese sentido, pues ayudar, ¿no? Apoyar, ayudar, sumar esfuerzos para mejorar la situación de nuestro país, ¿no? Y bueno, hoy que se habla mucho de Nemesio, ¿no? Del Mencho, pues el Mencho fue policía también, ¿no? También fue policía en su momento, entonces ahí hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas por reflexionar y accionar, porque ya tenemos un país muy complejo en el tema de seguridad, ¿no? Entonces, este tipo de figuras, sin duda alguna, pues vienen a fortalecer y a consolidar la investigación policial y en consecuencia, pues la estrategia, ¿no? De seguridad y de justicia del gobierno hacia el problema de la delincuencia. Pues sin duda mucho por hacer, mucho por conocer, y un texto como El Cateo en México, sin duda alguna, nos ayuda mucho, nos da luces, y yo espero, y ya te lo comenté, ya estoy en eso también, espero que logremos acercar ese libro sobre todo a los legisladores, porque creo que es importante que lo vayan conociendo, que lo vayan entendiendo, porque, híjole, de repente, pues falta mucho por hacer ahí. La técnica legislativa es muy buena, pero los legisladores no le entran a esos temas. A veces nos vamos más a los temas de relumbrón y no a los temas que importan, desgraciadamente, ¿no? Y una oportunidad muy buena es precisamente tu libro. Pues mi querido Alan, muchas gracias por habernos acompañado. Qué pena que no nos haya podido acompañar el comisario Eduardo Alonso, pero también se entiende que ha de andar para arriba y para abajo ahorita. Entonces esperemos que haya otra oportunidad para platicar con él. Te deseo que sin duda alguna va a ser todo el éxito. Y no me refiero, y ahí sí yo quiero ser muy claro, que sea exitoso en ventas porque significan regalías, claro está. Yo creo que el verdadero éxito será si esto permea donde debe permear y se hacen esas Claro. reformas y se hacen esos logros jurídicos. Eso es lo que yo te deseo de todo corazón. Y pues no te me desconectes, ya sabes que hay una pequeña sobremesa cuando terminamos. En este momento, pues te agradezco, gracias por habernos acompañado, gracias a todos los que nos acompañaron, a los que siempre nos acompañan y a los que llegaron a acompañarnos. No dejen de seguirnos, ya cumplimos 5 años, si todo sale bien, en julio los cumpliremos, y insisto, aunque sea los caldos de gallina, nos vamos a ir, y ya estará convocado Alan para darle aunque sea un diploma de papel maché, por estos 5 años y por el apoyo que le ha dado a Entre Estantes. Mientras tanto, muchas gracias, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando. Esperemos que no haya cateos, y si los hay, que sean apegados a derecho. Muchas gracias, hasta pronto.